Entonces, bueno, cuando hablamos de polígonos, nos estamos refiriendo a figuras de lados iguales, ¿sí? Polígonos famosos, el triángulo, ¿verdad? Que son los más conocidos, pero específicamente el triángulo equilátero, porque el triángulo equilátero es en donde todos sus lados son iguales. De ahí pues tenemos el cuadrado, que es el que tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? El cuadrado. Y de ahí, todos van a ir con un prefijo de cantidad. Entonces está el pentágono, que este significa que tiene 5 lados. Está el hexágono, y ese significa 6 lados. De ahí seguimos con heptágono, y este es 7 lados. De ahí está octágono, significa 8 lados. Eneágono es de 9 lados. Y así sigue, por ejemplo, decágono, 10 lados, y sucesivamente. Ya los nombres se componen por un prefijo de cantidad. En este caso, por ejemplo, el prefijo es deca, enea, octa, hepta, hexa, penta. Por ejemplo, aquí tri. Esos son prefijos de cantidad y en este caso nos están indicando la cantidad de lados que tienen. Entonces, así como acá en la figura que ustedes observan, contamos los lados, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en este caso estamos hablando de un hexágono. Esa es la figura de un hexágono porque tiene 6 lados. Entonces, aquí hay dos formas, que está el perímetro y el área. Entonces, para el perímetro es sencillo, porque es la medida que tiene el lado por el número de lados. Recuerden de que perímetro es la suma de todos los lados. ¿Sí? Entonces, para calcular el perímetro de un polígono regular, y es que decimos regulares porque estos son los que tienen lados iguales. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, un pentágono de 23 centímetros de lado y 18 centímetros de apotema. Si queremos calcular el perímetro, entonces va a ser el valor de lado por el número de lados. Ese pentágono mide 23 centímetros de lado. Y como dice pentágono, ¿sí? Eso quiere decir que tiene, ¿cuántos lados? Tiene 5. Entonces, ese 23 se multiplica por 5 para saber cuál es el perímetro. Entonces ahí se dice 23 por 5. Es 23 por 5 para conocer cuál es el perímetro. Y eso nos da 115. Entonces 115 es el perímetro, ¿verdad? Es el total que mide toda la longitud que rodea a esa figura geométrica. Profe, si el 5 es el qué, el área no. ¿Cuál? El 5 ahí no. Es que no le está pasando así. Ahorita estoy recibiendo el perímetro, ¿sí? Entonces, el 5 es el número de lados. Aquí tienen, miren, n es número de lados. Como aquí dice un pentágono, pues aquí yo les escribí, pentágono es 5 lados. Entonces, por eso multiplico 23, que aquí dice 23 centímetros de lado, entonces 23 es la medida de lado, y el número 5 es la cantidad de lados que tiene la figura. Dependiendo de qué figura estemos tratando, así va a ser el número de lados que tenga. Eso es ahí con el área. Ahora, miren, perdón, con el perímetro. Ahora, respecto al área, ustedes ven de que aquí dice el área es perímetro por A, que significa
apotema dividido 2. Profe, pero eso es un hexágono. ¿Cuál? Ah, sí, Eso es. la figura que está aquí es un hexágono, por eso dije yo, este es un hexágono, pero Por ejemplo. aquí el ejercicio dice un pentágono. Aquí Ya, solo perdón, está disculpe. simbolizando, Sí, ¿sí? perdón. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un apotema, este es, por ejemplo, si nosotros trazáramos líneas de lado a lado, miren, vamos a poder ver de que esas figuras se componen de triángulos, miren, dentro tienen triángulos. Y recuerden de que el triángulo tiene una altura, ¿verdad? Entonces, esta A que está marcándose ahí, que es el apotema, es, digamos, la altura de cada uno de esos triángulos. Y para cada uno de los triángulos es la misma. Entonces, a eso es a lo que se le va a definir como apotema. Digamos de que es la longitud que va del centro y es perpendicular a cada uno de los lados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. En estos ejemplos ya está acá el valor de ese apotema, pero puede suceder en algunos casos que cuando nos den la figura, por ejemplo, solo nos den la medida del lado. Y entonces, ¿cómo haríamos para calcular la medida del apotema? En este caso, lo que se tendría que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Si, por ejemplo, nos dieran solo la medida del lado, por ejemplo, me dijeran que ese lado mide, ¿qué les digo yo? 8 centímetros, ¿sí? Entonces, yo tendría, así basándome, ¿verdad?, a un triángulo, y si yo quiero calcular su altura, ¿verdad?, que ese sería el apotema, entonces ahí emplearía el teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Lo hago así, tomando solo uno de los triángulos. Miren, como todos estos lados son iguales, entonces todos los triángulos también tienen la misma medida en su lado. O sea, este lado mide 8, entonces este también mide 8, este también mide 8. Entonces, digamos, en este triángulo rojo que se forma ahí, la hipotenusa sería 8, este solo sería la mitad, entonces este lado mide 4, y ya con ese se calcularía ese cateto que digamos sería A igual la hipotenusa C al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? Este sería C y este sería B. Y entonces así ya se calcularía, ¿verdad? En este caso, pues como les digo, ya está ahí la medida del apotema, pero si no estuviera, esa sería la forma de calcularla. Entonces, para ya no hacer más, ahí hay algunas indicaciones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a regresar y vamos a calcular el área. Entonces ven de que aquí definitivamente para calcular el área de un polígono es necesario que ustedes calculen el perímetro, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, el área dice perímetro por apotema dividido 2. Entonces decimos, el perímetro nos dio 115 por el apotema aquí de esta figura nos dice que es de 18 centímetros. Entonces aquí 18. Y dividido 2. Entonces se hace la multiplicación ahí. 115 por 18. Y dividido 2. Y entonces ahí esto nos dice que el área de esa figura es de 1035. Y como aquí la unidad de medida es centímetros, centímetros al cuadrado. ¿Verdad? Entonces ahí 1035 centímetros al cuadrado. Entonces ahí está. No sé si tienen alguna duda respecto a la solución de aquí de perímetro y área de un polígono regular. Por el momento no. Bueno, lo único que tienen que recordar es de que la letra N es la que va a cambiar para cada figura, ¿verdad? Dependiendo de qué figura les digan, por ejemplo, aquí era pentágono,
Por eso n valía 5. Aquí, en cambio, es hexágono. Entonces, yo aquí ya les dije cuántos lados tiene cada figura. Que esta es n, ¿sí? Entonces, aquí en hexágono, n sería 6. Aquí en eneágono, n sería 9. Aquí dice octágono. En octágono sería n igual 8. O sea, dependiendo de la figura, así va a ser también el número de lados que va a tener la figura para poder resolver. Me confirman si ya copiaron para poder ahora trabajar el área de los círculos. Ya, profe. Ya, profe. Entonces ahora vamos aquí a el área. La circunferencia ya la habíamos trabajado ya en su debido momento. Para que ustedes recuerden, pues recuerden de que la longitud de la circunferencia, a lo que aquí le llamaríamos perímetro, ¿sí? Es 2 por pi por el radio, que el radio es la medida del centro a cualquier punto del círculo. Ese es la medida del radio. Entonces, por ejemplo, si este radio es de 4 hectómetros, por ejemplo, entonces, y me piden calcular la longitud de la circunferencia y el área del círculo, lo voy a hacer con estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, para la circunferencia vamos a utilizar la letra C, y entonces sería 2 por pi, que ya escribimos, ¿verdad? 3.14. Y por el radio, aquí dice 4, ¿verdad? Entonces, 2 por 3.14 por 4. Eso es 25.12. Y aquí la unidad de medida es hectómetro. Pues hectómetro ahí. Hectómetro. Ahí está la medida de la circunferencia. Ahora, para el área, ¿sí? Para el área, la ecuación nos dice que es Profe, pi, ¿sí? una pregunta. ¿El 4 de dónde lo sacó? Yo lo coloqué. Ah, o sea que ese usted no lo da. Sí, aquí miren, en estos ejercicios ya les dice 6 centímetros de radio, 10 decímetros de radio, 16.2 metros de radio. Aquí ya está esa medida. Ah, está ya, profe, gracias. Entonces tenemos ahí pi por el radio al cuadrado. Entonces pi es 3.14 por el radio. Entonces aquí estamos diciendo 4. Estamos trabajando con un radio de 4 hectómetros. Esto al cuadrado. En este caso, primero debemos de resolver ese número al cuadrado, que recuerden, es el número multiplicado por el mismo. Muchos cometen el grave error de multiplicar el número por el exponente, y no es así. 4 al cuadrado es 16, porque 4 por 4 es 16. Y ahora se multiplica entonces 3.14 por 16. Eso nos da 50.24. Hectómetros. ¿Sí? Hectómetros, y como aquí estamos hablando de área al cuadrado. No se les olvide que, digamos, los perímetros solamente se les escribe la unidad de medida, pero al área se le debe escribir el exponente cuadrado. ¿Por qué el exponente cuadrado? Porque la definición de área es el número de unidades cuadradas. Entonces, de ahí viene ese exponente 2, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda respecto ahí a esos cálculos. No, profe. De ¿No? momento no.
aquí prácticamente estamos concluyendo ya con el cálculo de perímetros y áreas varias, de varias figuras geométricas, ¿verdad? Ya con esto, pues ustedes son capaces de calcular perímetros y áreas. Y miren, es muy importante y lo hago mención, ¿verdad? Ya que